Muy bien, muchas gracias. Saludos desde el otro lado del charco. Aquí también desde el otro día, aquí ya es jueves 26 de octubre en Barcelona. Y bueno, estaba con mucha alegría escuchando la ponencia de los compañeros de México, ¿cierto? Y antes de la compañera de Brasil. Entonces, acá. ¿Se ve bien la pantalla completa? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, a ver, lo que les traigo hoy día, ¿cierto? Tiene que ver con un intento que estoy realizando mediante mi trabajo doctoral, que actualmente está en desarrollo acá en la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre una falencia que parece majadera a esta altura, pero realmente no es un nudo crítico que no hemos podido superar en nuestra área de investigación, que tiene que ver con la falta todavía de sistematización y de publicación en investigación sobre el uso de software libre y de código abierto. Eh, entonces, bueno, desde mi área de trabajo y desde la experiencia que estoy desarrollando acá en Barcelona, trato de hacer un aporte en ese sentido, de poder eh, sistematizar algunas de las experiencias más recientes y también muy exitosas en términos prácticos respecto al uso de software libre y código abierto tanto en España, al menos en 5 comunidades autónomas acá, y en América Latina, incluyendo la experiencia de 4 países. En este caso, para EduSol, dentro de ese trabajo he sintetizado una parte de lo que tiene que ver con la fase inicial de esta investigación, que habla de la instrumentalización de la informática educativa como uno de los factores que condicionan eh, el problema, ¿cierto? Que justifica la necesidad de desarrollar mayor cantidad de uso y de experiencias en el área de software libre o FLOSS, ¿cierto? Combinando las temáticas de software libre y código abierto. Bien, en este caso, este trabajo de investigación se encuentra en fase inicial, está en el primer año. De lo que trata en esta etapa de dar cuenta es de que existe justamente un problema sobre el cual investigar. Muchas veces se habla, ¿cierto?, en términos de programas públicos de informática educativa, y también, a pesar de que son desarrollados con recursos públicos, muchas veces no están claros las evaluaciones, ¿cierto?, y los antecedentes que dan cuenta de si son o no eficaces. Por ejemplo, en el caso chileno, que es uno de los más emblemáticos en América Latina, existe desde hace mucho tiempo una experiencia bien consolidada mediante el proyecto Enlaces, y ahora desde hace algunos años como Centro de Educación y Tecnología, pero todavía no existe claridad acerca de cuáles son los objetivos incluso que se están abordando mediante un programa que es millonario. Entonces ahí es donde caemos en cuenta de que a través de estos años, también, tanto en Chile como en otros contextos, en este caso resumido en Chile y España, la informática educativa pública ha sido bastante instrumentalizada por los titulares de software privativo. Bien, entonces eso es lo primero que tomamos para contextualizar el problema. Eh, Sabemos que es una necesidad urgente, digamos, de parte de la sociedad de la información, una demanda ineludible, el uso de tecnología y la incorporación educativa de tecnología. Pero eso también se ha dado, al menos en los últimos 20 a 25 años, en un contexto de bastante presión y donde las organizaciones educativas se han visto bastante desafiadas en poder incorporar en su gestión esta área, ¿cierto?, de la informática educativa. Por lo tanto, es algo que se ha desarrollado de manera bastante emergente y donde también ha sido bastante permeable a las presiones políticas, empresariales, eh, de parte de las empresas que en ese momento, ¿cierto?, tenían un producto más desarrollado.
que son las de software privativo. Algunos aspectos comunes entre lo que se puede observar en el caso chileno y español. En ambas realidades, ¿cierto? Existen programas institucionalizados de informática educativa, los recursos no son pocos. Eh, en Chile, en años anteriores, incluso ocupando una parte importante del Producto Interno Bruto para poder desarrollar estos programas. Y bueno, en este caso mucha de la inversión se va, ¿cierto? O se ha ido en el pago de licencias de software privativo, en el desarrollo de cursos muy instrumentales sobre el uso de herramientas específicas. Recordemos, ¿cierto? Los cursos de uso de Windows, de uso de Microsoft, súper instrumentalizados. También la generación de manuales, por ejemplo, en el caso chileno, prácticamente con alcance nacional, una gran cantidad de material editorial, ¿cierto? Generado específicamente para el uso de estos recursos de software, casi como si fuese un contenido curricular. Todo lo cual ha permitido a esta tendencia, ¿cierto?, de software privativo posicionarse como un estándar ya de facto, y en lo cual la informática educativa también, por su permeabilidad, ha sido responsable, ¿cierto?, de esta situación. Bueno, en ambos países sí se reconoce un nivel destacado de cobertura TIC respecto a sus pares también en la región. Eso es un aspecto común que comparten el caso chileno y español. Pero esa cobertura está dada en términos de infraestructuras, de cantidad de computadores con alumno, por cada alumno, ¿cierto? Básicamente, que es como se suele medir. En el caso chileno, les comento brevemente que existen dos momentos importantes. Uno, hasta el año 2005 y desde el año 1992 con el proyecto Enlace, y posteriormente una formalización de este proyecto como lo que se denomina hoy en día el Centro de Educación y Tecnología, desde el año 2005, como una política de Estado, ya básicamente no dependiendo directamente de las decisiones de un gobierno de turno. Sin embargo, las últimas evaluaciones públicas que se conocen del programa hablan de un alcance limitado de objetivos, una deficiencia, ¿cierto?, en el carácter, ¿cierto?, de la política, incluso ya algunos colapsos en cuanto a lo que tiene que ver con la renovación de equipamiento o mantener el ritmo de actualización de compra de licencias de software, considerando, ¿cierto?, el ciclo de renovación que el modelo de software privativo característicamente trata de llevar a sus usuarios. Estos antecedentes, por ejemplo, son interesantes desde el punto de vista que es la Dirección de Presupuestos de la Presidencia de la Nación quien encarga este informe y sobre el cual se ha levantado bastante ruido. Por otro tanto, una evaluación interna de término más educativo, que es el CIMSETIC, desarrollada por el mismo Centro de Educación y Tecnología, también muestra un escaso nivel de apropiación de los estudiantes para estas herramientas. Por ejemplo, ¿cierto?, respecto al nivel de alcance de las habilidades TIC para el aprendizaje, solamente un 1,2% de los estudiantes chilenos evaluados en el sistema de medición de la calidad de la educación en TIC alcanza un nivel avanzado. Y lo que para algunos es más preocupante, una brecha que afecta nuevamente, como en otras áreas, a los estudiantes que pertenecen a estratos socioeconómicos más bajos. Bien, en el caso español ha sido distinto, no ha habido una política tan constante, sino que ha sido una serie de programas con tiempo limitado que se han ido sucediendo uno a otro. Y en el caso de algunas políticas recientes, donde sí se ha abierto el espacio a la autonomía de las comunidades españolas, han permitido, por ejemplo, incluso el nacimiento de estas experiencias que hoy en día conocemos en el uso de software libre. ¿Ya? Eso ha sido algo interesante, que tiene que ver con el modelo autonómico que tienen acá las comunidades españolas. Pero en todo caso, los análisis que se pueden realizar desde la academia hablan
sin lugar a dudas también de problemas de coordinación, por ejemplo, entre estos programas. No parecen ir muy de la mano los objetivos de unos y otros. La inversión en plataformas de contenidos digitales privados, ¿cierto? En vez de poder desarrollar lo propio. Bueno, el paradigma actual que tiene que ver con la sustitución del material impreso por material digital, hasta llegar, ¿cierto?, a lo que es el Bring Your Own Device, que es básicamente pedirlo a los estudiantes hoy en día que traigan sus propios dispositivos o que lleven sus propios dispositivos al establecimiento, hayan sido estos adquiridos o no con apoyo estatal, o sea, aunque sean los que han comprado con recursos familiares propios. Lo preocupante entonces de esta situación histórica ya, en estos últimos 25 años, habla de una instrumentalización de la informática educativa pública por la estrategia, ¿cierto?, definida por las empresas de software privativo, trayendo como, bueno, principal objetivo, al parecer, la formación de clientes para sus productos con los recursos de la educación pública. Eso ha traído también como consecuencia eh, una profundización en el grado de dependencia social de este tipo de tecnología, problemas conocidos como el uso no autorizado, ¿cierto?, de materiales protegidos por propiedad intelectual, y un nivel hegemónico ya de este tipo de tecnología en la sociedad. Por su parte, también estos proveedores pareciera ser que no están muy interesados en permitir que esto cambie, eh, manteniendo, ¿cierto?, una serie de estrategias y trabajo incluso de lobby para poder mantener su posición dominante en el área educativa. Eh, bueno, llamando la atención, ¿cierto?, la incoherencia entre un modelo no solidario que no permite, por ejemplo, compartir el software, eh, la dependencia social de proveedores específicos que se profundiza eh, respecto a la necesidad de seguir vinculado a este tipo de consumo de productos en educación. Eh, y bueno, agravando también las cifras de uso no autorizado, como muestran los últimos estudios desde estas mismas empresas. O sea, The Software Alliance también lo recalca. Bueno, por su parte, ¿qué es lo que hemos encontrado y que conocemos, y aquello donde se ruega ya majaderamente que necesitamos mayor cantidad de publicaciones, mayor cantidad de sistematización de estos aspectos para poder darle el peso que necesita eh, social, ¿cierto? Esta visión social de la tecnología. Eh, Desde esta investigación se ha centrado en 5 tipos de argumentos, tratando de ordenarlos, ¿cierto? Y siendo que son aspectos que las personas que trabajamos más cercanamente con esta línea tecnológica los consideramos bastante conocidos. Pero muchas veces, cuando tratamos de fundamentar algún proyecto a nivel universitario, ¿cierto? Nos encontramos con que lamentablemente no están tan ordenaditos, no es tan fácil encontrar los papers que necesitamos, ¿cierto? Sobre todo basados en datos empíricos. O sea, argumentos teóricos tenemos muchos, y son los que básicamente nosotros hemos podido usar como argumento. Pero también encontramos experiencias, ¿cierto? Como algunas de las que se han presentado aquí en el EduSol de este año, que son muy interesantes, pero que sin duda necesitamos ir organizando, ¿cierto? Y tratando de hacerle el peso a la, a la academia respecto de lo que presenta el software privativo. Es tal como la insistencia en documentar el código de un software, en comentarlo, ¿cierto? Y en escribirlo correctamente de tal manera que pueda ir creciendo, que la teoría respecto al uso de esta tecnología también necesita ser documentada correctamente. Y hoy en día, sin duda que es un punto flaco para esta tendencia que nosotros fomentamos. Bueno, respecto a los argumentos, son los éticos que muchas veces, ¿cierto?, podemos recurrir a argumentos económicos que son
básicamente los que parecieran calar más profundo en las administraciones públicas, los técnicos, ¿cierto? Que para nosotros también son muy importantes, aquellos que he denominado argumentos estratégicos y que tienen que ver con más o menos lograr un posicionamiento fuerte respecto a la defensa de la soberanía tecnológica en educación pública y aquellos netamente educativos, ya que tienen que ver más con principios educativos valóricos, ¿cierto? O incluso curriculares. Entonces, bueno, ¿qué es cómo ha ido evolucionando este trabajo de investigación? Básicamente, acá en España, son 5 experiencias de comunidades autónomas las que se están considerando para este trabajo de investigación. Acá, ¿cierto? En Cataluña, con la experiencia del INCAT, en la Comunidad Valenciana, el proyecto Jurex, en Andalucía, Guadalinex, en Madrid, Max, en Extremadura, el extinto ya Linex, en América Latina, está el caso de Argentina con Guaira, en Venezuela, Canaima, en Uruguay el Plan Ceibal y en Chile también el extinto EduLinux. Hemos querido considerar proyectos también terminados porque nos interesa saber, bueno, cómo fueron y por qué terminaron. Si estuvo de la mano de algún cumplimiento de objetivos claros o no. Eh, Sin duda que el más emblemático de ellos es el de Linux en España, donde fue cierto el que motivó el desarrollo de otros proyectos que hoy en día siguen funcionando. Y bueno, para terminar, en función del tiempo también de la ponencia, algunas consideraciones importantes que tienen que ver con la insistencia en la necesidad de generar mayor evidencia de la sistematización de estas experiencias, de poder plantearnos firmemente dentro de la academia y defender esta postura con argumentos más sólidos. Sin duda que el carácter de esos 5 tipos de argumentos dan para hacerlo, simplemente debemos seguir trabajando en ello. Y es ahí donde se insiste, ¿cierto?, en la escasez de investigación. Por otro lado, ¿cierto?, bueno, la opción privativa, ¿cierto?, que sí se entiende que puede ser la más conocida y por lo tanto tener una percepción menor de riesgo, sigue siendo lamentablemente la opción primaria al momento de generar políticas TIC para la educación. Y es allí donde se requiere, ¿cierto?, una respuesta más sólida de parte de quienes trabajan en FLOSS. ¿Ok? Creo que ya estoy con el tiempo y no quiero seguir atrasando el programa. Sí, muchas gracias. No te preocupes, de todas formas estabas bastante bien de tiempo. Bien, perfecto. Pero bueno, eso nos da también tiempo a nosotros de dar lectura a algunas preguntas que han estado cayendo en el IRC. Preguntan por aquí un tal Carlos, dice, en términos de propuestas, ¿cómo podemos popularizar en América Latina el uso de software libre y quitar la apatía que ocasiona la migración? Que me imagino que es un tema que recurrentemente sale a flote cuando hablamos justamente de esta transición entre lo privativo y el software libre. Entonces, bueno, en tu opinión, pues, ¿cómo podemos ayudar justamente a esta migración? Claro. A ver, sin duda que, bueno, existen experiencias locales, incluso, bueno, la autonomía que permite el mismo trabajo educativo dentro de los establecimientos, donde, no sé, nosotros y cada uno puede conocer muchas experiencias que se desarrollan y establecimientos, ¿cierto? O comunidades, comunas, como le llaman, que están trabajando con software libre, pero en este caso a lo que estoy apuntando bueno, con esta investigación tiene que ver con el uso de software libre desde el punto de vista de las administraciones públicas de educación. Eh,
bueno, yo vengo también de una formación en el mundo organizacional educativo, y es allí donde, lamentablemente, bueno, donde se puede lograr el mayor impacto, eh, principalmente porque los recursos existen y se pueden desarrollar programas con todo lo que esto requiere, personal técnico, ¿cierto? Material para capacitación, etcétera. Pero para poder hacerlo, es donde justamente para poder lograr ese tipo de experiencias, muchas veces quienes se embarcan en ello chocan con la falta de argumentación empírica. Eh, Nombramos ciertos casos, mostramos mucho software interesante, pero lamentablemente todavía nos falta mostrar más datos, que es algo que muchas veces cuesta generar, y creo que eso, desde el punto de vista de lo que yo propongo, es lo que hace falta para poder justamente motivar un mayor uso de esta tecnología. Sabemos que para el uso por iniciativa propia de una comunidad pequeña, como puede ser un colegio, muchas veces se logran experiencias muy exitosas simplemente con un profesional motivado y bien capacitado, pero el esfuerzo es considerable, y es allí donde necesitamos apoyar con datos para que sus argumentos tengan mayor peso. Muy bien, Edgardo. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Se toman en cuenta las causas por las que proyectos como Linux y Linux perecieron? Y si es así, ¿cómo se utilizan estos conocimientos para evitar que este tipo de proyectos terminen como estos casos, ¿no? Que terminen muertos. Exacto, exacto. Pasa eso, o sea, primero me he encontrado con las motivaciones para generar estas experiencias. El caso chileno, por ejemplo, me parecía, o al parecer, los datos que espero poder presentarle en el próximo EduSol, ¿cierto? Eh, Hablan de un cumplimiento de metas, por ejemplo, terminar un programa porque ya cumplió su labor, pero cuando ese objetivo pasa a ser un tema de subir la cantidad de computadores por alumno, ¿cierto? Implementar estos computadores con Linux con un costo bajo, ¿cierto? Computadores dados de baja prácticamente, eh, y lograr aumentar la cifra de computadores por alumno del país. Bueno, es el logro que se buscaba, pero básicamente pasa eso, o sea, si el objetivo era eso y se cumplió, se acaba el programa, se vio de esa forma. En el caso de Linux acá en España, tiene que ver con política, y lamentablemente en términos organizacionales, que es en lo que yo, el mundo que yo estoy en este momento, eso es muy así. Muchas veces las decisiones de si un programa sigue o no pasan por un alcalde, ¿cierto? Pasan por un cambio de gabinete, y muchas veces no se escuchan los argumentos educativos, ¿cierto? Y todo lo que, por ejemplo, el programa Linux había conseguido termina, ¿cierto?, por un cambio que es político. Y bueno, ahí está la herencia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos deja? O sea, ¿qué nos deja Linux y cómo generó otras experiencias y cómo hemos visto también eso que ocurre en el mundo del mismo software libre? Por ejemplo, cuando termina el desarrollo de un programa, ¿cierto? Se abandona o se intenta cerrar el código. eh, Muchas veces, ¿cierto? Una comunidad nueva lo toma, ¿no es cierto? Y lo libera otra vez. Entonces, bueno, al igual que los proyectos de software, los proyectos de tecnología libre educativa parece que tampoco se cierran tan fácilmente. Así es que, bueno, va por ahí, o sea, diferentes objetivos iniciales y diferentes causas de término, pero claro, es justamente eso lo que no está publicado, o sea, si uno entra a las bases de datos académicas, esos antecedentes no están muy claramente expresados, y es algo en lo que trato de aportar, que esos datos sí se conozcan,
y poder de esa forma apoyar también a quienes quieran generar nuevas experiencias. Muchas gracias por la respuesta, Edgardo. Pues mira, en términos generales son como las preguntas más importantes. A mí me parece que algo que aporta bastante de tu charla es justamente tomar este escenario como un escenario de investigación serio, ¿no? En donde hay que generar conocimiento de qué es lo que se puede utilizar, qué es lo que tiene, digamos, cierto, qué es lo que cambia la percepción de la gente que lo usa y que llega a ser hasta cierto punto exitoso desde el mundo del software libre, ¿no? Desde el mundo del usuario, que se empieza a emplear justamente y que pues tenga su ciclo de vida, el por qué algunas cosas tienen un ciclo de vida más bien y no terminan justamente muertas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, yo creo que eh, me parece que es como la parte más esencial. Me dicen aquí en el IRC que qué distro empleas porque les gusta mucho tu fondo. Yo lo que alcancé a ver es que es un KDE, ¿no? Sí, sí, el entorno gráfico es KDE, no tengo el último, Me el del digo que año es KDE, pasado, pero bueno, aquí los pero chicos, lo estoy como los... tirando sobre el INCAP, que es la distribución acá de la Generalitat de Cataluña, del Sí, Departamento de Enseñamiento. muy bien. Eh, Por cierto que me da gusto saber que Guadalinux todavía vive también. Es una distro ya bastante vieja, pero que veo que todavía anda por ahí, lo cual me da mucho gusto. Y pues bueno, en sí, este caso es Lincat, es una hermana de Guadalinux, que todavía sí, sí, también sigue. también, Eh, sí, muy bien. claro, Qué está generada acá en Cataluña, Guadalinux, ¿cierto? En en Andalucía, sí. Andalucía. Sí, yo Pero lo digo claro, las dos porque siguen en la vigentes lista y que presentabas estaba todavía vivo Guadalinux y bueno, alguna vez lo sí, probé por aquí. Pero bueno, sí, pues me da mucho todos, gusto que hayas estado todos con nosotros. flipamos con él. Muchas gracias, Edgardo, por tu presentación. Te agradecemos mucho que hayas presentado este proyecto. Te invitamos a que sigas con nuestra siguiente charla que está a cargo de, ahora te digo, porque ya tenía por aquí. Ah, sí, está José Luis García Corrales y Ulises Hernández Pino. Claro. Bueno, ellos también han estado trabajando mucho con nosotros. Así que, pues, gracias. Vas a poder consultar tu video en cuanto nosotros lo recortemos, con una pequeña reseña de tu ponencia. Y, por supuesto, tu presentación también va a estar abierta para que la puedas compartir con quien tú quieras o volver a revisar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Me están haciendo madrugar, mira, 0:43 acá del jueves 26, estoy en el otro día. Sí, no, Voy a ya seguir es. conectado. Y si Sí, termina aquí a las estoy. 3 o 4, aquí voy a estar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y mientras voy a poner la diapositiva de José Luis García y Ulises Hernández, en lo que hacemos el